¿Qué entienden ustedes por moderno o modernidad? Todo ese ímpetu y cambios hacen que nuestra sociedad avance y se transforme con grandiosas innovaciones, desde vehículos modernos con tecnología de punta y mucho confort, hasta una ciudad repleta de cientos de rascacielos, con torres que destacan en el horizonte con diseños únicos, exteriores de cristal elevándose hasta 300 metros de altura, construcciones que sin duda alguna llevan lo moderno a otro nivel. ¿Y qué decir de los estilos de vida alternativos en la sociedad moderna, que van desde el poliamor hasta la poligamia? ¡Qué moderno! ¡Qué moderno! Y es que siempre hablamos de lo moderno y la modernidad, pero ¿qué dirían si les cuento que la modernidad es algo muy, pero muy diferente? La modernidad es un periodo histórico caracterizado por cambios profundos que tuvieron lugar en la sociedad occidental. Afectaron ámbitos de la filosofía, la ciencia, la política, el arte y los modos de la vida en general. Inició con la premodernidad por allá en el siglo XV, el cual estuvo marcado por un conjunto de eventos de gran importancia, como la llegada de los españoles a América, la invención de la imprenta, la reforma protestante luterana y la revolución científica, para mencionar algunos. Tradicionalmente se asoció con la idea de la ruptura, pues representó una ruptura con los paradigmas predominantes en la Edad Media, gracias al Renacimiento. La modernidad es uno de los grandes periodos en que se divide la historia de la humanidad, comenzando con la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y en nuestro presente la Edad Contemporánea. En la modernidad se producen cambios importantes en relación con la concepción del mundo para el ser humano, como por ejemplo la razón se impone sobre la religión, vistos en los paradigmas de la Ilustración y el racionalismo. Además, el mito deja de ser la explicación del universo y se empieza a buscar las causas de todo fenómeno a través de la ciencia. El ser humano pasa a ocupar el centro del pensamiento, o la antropocentrismo y humanismo, que antes pertenecía a Dios en el teocentrismo. En la modernidad, las naciones ven transformada su organización. El Estado, antes en manos de la monarquía y la Iglesia, se seculariza, permitiendo la aparición del poder republicano guiado por la racionalidad y la justicia. Mencionando algunos de los pensadores que dieron grandes aportes en la era de la premodernidad o renacentista, podemos nombrar al astrónomo polaco Nicolás Copérnico, quien fue ante todo el iniciador de la revolución científica que acompañó al Renacimiento europeo. La sistematización de la física generó un profundo cambio en las convicciones filosóficas y religiosas. Copérnico elaboró un sistema astronómico heliocéntrico, en el cual la Tierra orbita alrededor del Sol, en oposición al tradicional sistema tolemaico, en el que los movimientos de todos los cuerpos celestes tenían como centro nuestro planeta. El modelo heliocéntrico de Nicolás Copérnico fue una aportación decisiva a la ciencia del Renacimiento. Les dejo el lema de Copérnico: la observación de la admirable sincronía de los cuerpos celestes me ha permitido llegar a la teoría heliocéntrica. Otra de las corrientes del Renacimiento fue el empirismo, doctrina filosófica que se desarrolló en los siglos XVI y XVII, contraponiéndose al racionalismo con el fin de concretar el origen del conocimiento, realizando descripciones fenomenológicas, encontrando los elementos que la constituyen. Sir Francis Bacon, iniciador de la escuela empirista, rechazó el método escolástico, que se guiaba solamente por la razón, y propuso la experiencia metódica, considerando que el conocimiento es poder, no mero argumento u ornamento. Siguiendo la línea empirista, Hobbes elaboró un amplio sistema de metafísica materialista que aportó solución al dualismo del problema mente-cuerpo, al reducir la mente a los movimientos interiores del cuerpo. Según Hobbes, el origen de todos los pensamientos está en los sentidos: lo que vemos, lo que olfateamos, lo que tocamos, escuchamos o probamos. Otra mirada de la escuela empirista es la de John Locke, quien desarrolló una crítica del conocimiento. Locke al respecto aportó lo siguiente: lo que distingue al hombre y le coloca por encima de cualquier otra cosa, en realidad es su conocimiento intelectual. El conocer mismo es objeto de conocimiento.
En este contexto histórico surge Immanuel Kant, quien desarrolló la crítica de la razón pura. Kant afirmó que es tan necesario hacer sensibles los conceptos como hacer inteligibles sus visiones. Ambas capacidades no pueden intercambiar sus funciones. Solo cuando una se une a la otra puede surgir el conocimiento. Kant afirmó lo siguiente: creo que las ideas sin contenido resultan vacías, mientras que las visiones sin conceptos resultan ciegas. La corriente opuesta al empirismo se denomina racionalismo, cuyo mayor exponente es René Descartes, considerado el padre del racionalismo. Anunció su lema: pienso y luego existo. Llega el siglo XIX, dejando a un lado el Renacimiento o la premodernidad, y da paso a la modernidad, del cual se desprendieron paradigmas fundamentales, también llamados paradigmas de la modernidad, los cuales se caracterizaron por el surgimiento de maneras diferentes de entender la ciencia y que hoy día aún están conduciendo nuestra organización y vinculación con el mundo. Una de las corrientes del modernismo fue el positivismo, la cual fue una postura filosófica, y su máximo exponente fue Auguste Comte, quien exaltó los hechos por encima de las ideas, las ciencias experimentales frente a las ciencias teóricas y las ciencias naturales frente a las filosóficas. Comte planteó que para que una disciplina tuviera carácter científico debía prescindir de la investigación sobre la esencia de los fenómenos y limitarse a buscar las leyes. Además, se apegó solo a los hechos y afirmó la relatividad del conocimiento. Renunció al apriorismo en la filosofía y en la ciencia y sostuvo que el propósito del entendimiento era aprender las relaciones casuales y las leyes. Consideró que el criterio de verdad era la verificación positiva y empírica. Otra de las corrientes del modernismo es el materialismo dialéctico. Entre sus exponentes tenemos a Ludwig Feuerbach, quien asumió relaciones de oposición como aporte de la filosofía idealista hegeliana, ya que Feuerbach fue discípulo de Hegel, pero asumió elementos de la dialéctica como forma de conocer la realidad. Otro exponente del materialismo fue Karl Marx, quien planteó el cambio como un proceso que obedece a contradicciones y señaló que el estudio de la sociedad debe partir de lo real y no de ideas acerca de lo real. Para Marx, el conocimiento no era estable ni inmutable, tenía que ser continuamente ajustado por la praxis, puesto que la realidad era considerada dinámica. El materialismo dialéctico partió de los siguientes supuestos ortológicos: que el cambio es una constante y que el cambio no ocurre al azar. Para el marxismo, la clave de la vida está no en las ideas de las personas ni en el carácter espiritual, sino en su condición material. Y lo que mueve la historia son las condiciones económicas. Por ello su lema fue que no es la conciencia de los hombres lo que determina su ser, por el contrario, su ser social es lo que determina su conciencia. Para Marx, lo ideal es lo material traducido y traspuesto a la cabeza del ser humano. Y eso hace que su método dialéctico sea una contraposición de lo expuesto por Hegel. Asimismo, la ciencia no es más que un método especial de producción que se halla sujeto a la ley general de esta. En cuanto a las relaciones entre valores, ciencia e ideología, dentro de este modelo, la ciencia se considera como un elemento subjetivo superestructural. Los valores orientan la orientación del conocimiento. Las diferencias entre sentido común, ideología y ciencia son solo cuestión de cantidad. El sentido común forma parte de un extremo continuo y la ciencia forma parte del otro extremo. Otra de las corrientes del modernismo fue el pragmatismo, una corriente filosófica que se originó en los Estados Unidos a finales del siglo XIX, siendo sus principales exponentes Charles Sanders Peirce, William James y John Dewey. El término pragmatismo proviene del griego pragma, que significa acción. Esta es una tendencia filosófica descrita por Peirce en 1878, quien señaló que las creencias humanas en realidad son reglas para la acción. El primero en utilizar el término fue William James en 1898. El pragmatismo fue una reacción contra el materialismo y el dominio del pensamiento positivista. Este modelo redujo los conocimientos humanos a instrumentos de acción y buscó el criterio de la verdad de las teorías en el éxito práctico. William James definió el pragmatismo como una filosofía que puede satisfacer ambas exigencias, ya que es religiosa como el racionalismo, pero al mismo tiempo, como el empirismo, conserva el más íntimo contacto con los hechos.
En el pragmatismo, las teorías eran instrumentos en lugar de respuestas a enigmas. Dentro de este modelo, la producción del conocimiento debía comenzar con problemas prácticos. Para los pragmatistas, los objetos del conocimiento eran definidos por operaciones activas, generando el conocimiento como un producto de la acción humana. En consecuencia, el conocimiento se validaba en la medida de su utilidad. El objetivo de la ciencia en el pragmatismo fue solucionar problemas prácticos, donde la acción era la base de la ciencia y el conocimiento no se consideraba como un fin en sí mismo. La ciencia era una actividad intencional y los valores formaban parte de la investigación. Dentro de este modelo, pero en el campo de la psicología social, Kurt Lewin propuso como método para investigar lo que él llamó investigación-acción. Lewin fue el primero en utilizar esta expresión para referirse a una manera de investigar en la cual el conocimiento se origina en la acción. Continuando con las corrientes del modernismo, tenemos el estructuralismo, el cual intentaba dilucidar la realidad al elaborar a través de la razón una estructura que permitiera dar cuenta de los eventos estudiados. Este modelo surgió como una reacción contra las nociones reduccionistas y fragmentarias propias de la ciencia de los años anteriores centradas en el positivismo y cobró fuerza en la década de los años 70. El uso del término estructura como sustento del estructuralismo surgió a partir de las propuestas de Claude Lévi-Strauss, antropólogo francés, nacido en 1908, aunque hubo planteamientos anteriores como los de Ferdinand de Saussure en el campo de la lingüística. Para Lévi-Strauss, la noción de la estructura social no se refiere a la realidad empírica, sino a los modelos construidos de acuerdo con esta. Para él, la estructura presentaba un carácter de sistema y una modificación en cualquiera de sus elementos implicaba una modificación en todo el sistema. El estructuralismo, a diferencia del positivismo, niega el valor de la indagación empirista por sí sola y del conocimiento inmediato. El investigador infiere una estructura que intenta dar cuenta de lo observado. Es importante recordar que la propuesta de Lévi-Strauss nació en el contexto de la antropología y se manifestó como praxis investigativa en la etnografía, que es una rama de la antropología. Algunos autores utilizan la expresión investigación etnográfica o paradigma etnográfico para referirse a esta praxis, pero estas son expresiones impropias, pues la etnografía no es un tipo de investigación y mucho menos un modelo epistémico. La etnografía es una rama de la antropología social como disciplina. En efecto, Lévi-Strauss definió la etnografía como la observación y el análisis de grupos humanos considerados en su particularidad y que busca restituir con mayor fidelidad posible la vida de cada uno de ellos. Los paradigmas antes descritos son solo algunos de los más destacados en el campo del quehacer científico. Sin embargo, existen muchos otros. Hasta este punto hemos realizado un recorrido por la evolución histórica que tuvieron los paradigmas o modos de conocer, desde el Renacimiento hasta el modernismo. Ahora le invitamos a continuar con la evolución de los paradigmas en la posmodernidad. Por su atención, muchísimas gracias.